Ya, estamos todos. Ok. A ver, hemos visto la anterior semana sistema de tubería en serie, pérdidas menores, ¿no? Ahora, con esa base, vamos a empezar a ver estos temas que van a entrar para su segundo parcial, ¿ya? En general, lo que nosotros estamos viendo es un sistema de tuberías en serie. Yo les comentaba que es un sistema de tuberías en serie. Eh, Como dice su nombre, tiene un inicio y un final, es en serie. Si se dan cuenta, todos los ejercicios tienen un inicio y un final, ¿ya? Más adelante vamos a ver diferentes tipos de formas de tubería y son un poco más complicaditas, ¿ya? Pero por ahora vamos a darnos cuenta de esa metodología que tienen los dibujitos que vas a tener y a practicar, ¿ya? Ok, yo les comentaba que existe diferentes tipos de clases, ¿ya? ¿Qué son clases? Son tipos de ejercicios. Cada tipo de ejercicio tiene una forma de resolverse diferente a la otra, ¿ya? Ustedes en su examen están viendo clase uno, pero clase uno sin analizar pérdidas menores, ¿no? Ya de a partir del segundo parcial usted va a analizar las pérdidas menores, que vienen a ser los codos, válvulas, expansiones, etcétera. Y por otra parte, nosotros vamos a ver en clase 2, acá lo dijo, acá lo coloqué yo, un sistema de tubería en serie clase 2 es aquel para el que usted desea conocer la rapidez de flujo volumétrico del fluido que podría ser entregado por un sistema dado, ¿ya? ¿Se acuerdan que toditos los ejercicios, si ustedes quieren revisar sus apuntes, los PDFs, todos los ejercicios te dan caudal? Todos te dan caudal. En este tipo de ejercicios no es dato. El caudal no va a ser dato. ¿Ya? Entonces, en el sistema de tubería de series clase 2 lo que tú quieres llegar a conocer es el caudal. ¿Ok? No estamos requiriendo una presión, una potencia, para nada. Queremos saber el caudal. Entonces, aquí es donde nosotros como que tenemos una forma de resolver esto, que se van a dar cuenta qué tanta importancia tiene el caudal en un sistema de tuberías, ¿ya? Entonces, eso vamos a ver hoy día. Deme un segundo que quiero ver otro ejercicio, ¿ya? A ver. Ah, quiero ver un ejercicio porque me acuerdo que ese ejercicio era muy complicado. Igualmente lo voy a subir ese ejercicio como para que lo puedan verlo, pero muy complicado para ustedes. Ya, vamos a ver este ejercicio mejor. Ya, ya, compartir. Ya, ya. Vamos a ver este ejercicio. Ya, a ver. Ah, ya. Ahí lo medio que no son tan nítido, pero ya. Aquí tenemos lo que viene a ser un tanque con un punto A y una tubería con, bueno, un punto fuera de la tubería como punto B, ¿no? Ya. A ver, leamos. Se suministra agua a 80 grados Fahrenheit a un canal de riego desde un depósito de almacenamiento elevado, como se muestra en la figura. Calcule la rapidez de flujo de volumen del agua dentro del canal, ¿no? El caudal. Ya. ¿Qué datos tengo? Tengo los datos del fluido, del agua, lo saco de tabla. La dimensión de la tubería, no te la dice el enunciado, pero acá te la dice. Tubería de acero comercial de 4 pulgadas, cédula 40, ¿no? Cédula 40. Ya. Entonces acá tenemos cédula 40 y la dimensión. Como es grado Fahrenheit y acá me está dando en pies, obviamente voy a trabajar con lo que viene a ser esa unidad inglés, ¿no? Y bueno, a ver, vamos a hacer la resolución. Todos los ejercicios de clase uno, clase 2, clase 3 que vamos a ver, siempre va a iniciar por el balance, ¿ya? Eso quiero hacerles acuerdo. Muchos hasta ahora se pierden hasta en esta ecuación, ¿ya? Así que practíquenla, porque si en su primer parcial no lo dominan,
tienen que ya saberla hacer para posteriormente, ¿ya? Entonces vamos a simplificar, ¿no? A ver cómo se simplificaría. En A y en B no va a haber presión. ¿Por qué no va a haber presión? Porque está abierto a el medio exterior y acá en B, como es un chorro, una caída, igualmente está abierto a un medio exterior, no está dentro de una tubería. Y por otra parte, el enunciado no me está dando ni un dato de presión, no me lo está dando, ni tampoco me lo está pidiendo. Entonces, como que poquito tú intuyes que no va a existir la presión en tu sistema, entre comillas, ¿ya? Entonces, la presión se elimina. Las Z son las alturas, ¿no? Entonces, el punto que está más alto se queda y el punto que está más bajo se elimina, nada más. Y las velocidades, si está en un tanque estático, se elimina, pero acá está en un chorro, ¿no? Está en una caída este punto. Entonces, existe. No hay bomba. Nada más. ¿Qué me queda? Altura menos las pérdidas igual a la velocidad en el punto B, ¿no? Entonces, eso sería mi despeje. Se dieron cuenta, no, no es complicado, ¿no? Entonces, hay que practicar eso, ¿ya? Y bueno, tengo esta ecuación. Ya. Ahora, si usted analiza un poco esto, me están pidiendo el caudal, ¿no? Me están pidiendo saber el caudal. ¿El caudal a qué es igual? Al área de flujo por velocidad. El área de flujo viene a ser pi cuarto por diámetro cuadrado. Viene a ser tubería de acero de 4 pulgadas, cédula 40. Puedo obtener el área de acá. Y la velocidad lo puedo obtener de acá, ¿correcto? Bueno, yo sé que en su examen ustedes tal vez harían esto. Agarrarían y despejarían la velocidad v desde acá, ¿correcto? ¿Cómo sería? Velocidad v, raíz cuadrada, altura de A menos las pérdidas multiplicado por 2 veces la gravedad. Eso sería el despeje, ¿no? Si me siguen. Ya, hay un pequeño problema acá. ¿Usted sabe el valor de esto, de las pérdidas? Por lo general, estos ejercicios de clase 2 nunca vas a saber el valor de las pérdidas. Eso se los adelanto. Siempre hay que calcular. Entonces, usted no lo sabe. En ningún momento te está diciendo las pérdidas de energía son tanto. No. Entonces, si usted no la sabe, va a tener que calcularlo. Y ese análisis lo vamos a hacer parecido a lo que nosotros ya venimos haciendo en el anterior ayudantía. Antes de despejar, como, y por eso lo coloqué acá, antes de despejar la velocidad que es incógnita, si se dan cuenta, yo voy a despejar esta velocidad y ya encontraría una manera de saber el caudal, ¿no? Hagamos el análisis de las pérdidas. Entonces, ¿cuál sería el análisis de las pérdidas? Será de la siguiente manera. Ustedes ya saben. Existen las pérdidas primarias y las pérdidas secundarias o las pérdidas menores, como lo han visto, ¿no? Entonces, las pérdidas primarias vienen a ser la que ustedes van a hacer en su primer parcial. La pérdida debido a la fricción por todo el trayecto de tubería. Fricción, longitud sobre diámetro, velocidad al cuadrado, 2 veces la gravedad. Esa es la pérdida primaria. Y las pérdidas menores vienen a ser la pérdida debido a la entrada, la pérdida debido al codo, la pérdida debido a la válvula, y no va a existir la pérdida debido a la salida, porque no está saliendo hacia un tanque, ¿no? Está saliendo como un chorro, no existe esa pérdida. Y bueno, entonces de tabla, yo que puedo ir sacando el valor de la resistencia de K para la entrada con bordes cuadrados o proyección hacia adentro es de 1. El factor de turbulencia completa para 4 pulgadas, acá lo coloqué, es 0,017. La longitud equivalente sobre el diámetro, para esto sería un codo largo de 20 y sería una válvula de compuerta media abierta 160, ¿no? Entonces, yo ya tengo todos estos datos para las pérdidas menores, se los saca de tabla, ¿no? Por lo general todo, menos la velocidad. Ahora, acá es donde yo también les comentaba, creo que también lo vimos en la anterior ayudantía. ¿Cuál es el valor que más se repite de toda esta ecuación? ¿Se dan cuenta que se repite la velocidad 4 veces? ¿Por qué? Porque es un factor que influye bastante en el cálculo de pérdidas, ¿ya? Entonces factoricemos. Si yo extraigo este factor de velocidad al cuadrado 2 veces la gravedad, ¿qué me queda? Fricción por longitud, la resistencia, el factor de turbulencia por longitud equivalente sobre diámetro y lo mismo, ¿no? Para codo y para válvula.
Entonces reemplacemos los valores que tenemos. Son 330 pies de longitud con la dimensión. La K de entrada es 1 y el factor de turbulencia es 0,017 por el codo que es 20. Lo mismo acá, 0,017 por 160. Si usted lo multiplica y lo suma y esto lo divide, ¿qué te queda? Te queda un valor que va a estar multiplicando la fricción y se sumará otro valor que no tiene, o sea, un valor genérico, ¿ya? ¿Qué pasa acá? Y eso es lo que lo que muchos no saben. Agarran y me dicen, auxiliar, listo, este, tengo fricción. Entonces calculemos la fricción, porque hasta este punto ustedes ya han visto cómo se calcula la fricción, ¿no? Entonces agarran y quieren empezar a calcular velocidad por diámetro sobre viscosidad cinemática. ¿Cuánto es la velocidad? No hay. Entonces, ¿es posible encontrar la fricción en este tipo de ejercicio? No, no se puede. La fricción no se puede calcular de así normalmente, ¿ya? No se va a poder calcular normalmente. Entonces, la fricción va a quedar como otra incógnita, como una incógnita que tú no puedes encontrar. Entonces, ¿qué hacemos? Este valor de pérdidas lo voy a reemplazar acá. Si se dieron cuenta, eso fue lo que hice. Altura menos todo el valor de las pérdidas igual a la velocidad al cuadrado. Se dan cuenta que es lo mismo que hemos tenido arriba. ¿Por qué acá hay b al cuadrado y acá hay velocidad de b? Si se dan cuenta, tenemos una misma longitud, una misma dimensión, mejor dicho, para todo el trayecto. Entonces, la velocidad de b va a tener la misma velocidad que todo el sistema. Así que no se preocupen, es lo mismo. Ya. Entonces, si nosotros lo reemplazamos acá, se dan cuenta que en esta ecuación nos quedan dos valores de velocidad. Ahora sí yo puedo empezar a despejar. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Llevé a un extremo todos los valores de B, a otro extremo los que no son B, ¿no? Eso fue lo que hice. Entonces lo llevé a sumar y este se quedó ahí solito. Ya. Entonces de acá factorizamos, ¿no? Factorizo este valor, entonces ¿qué me queda? Me queda, a ver, todo esto sumado más el uno que tiene por delante. ¿Se acuerdan que siempre hay un 1 adelante de toda fracción? Entonces sería uno más todo el valor que estaba multiplicando al factor de velocidad de v al cuadrado cuando ves a la gravedad. Este uno lo vamos a sumar al 4,6 y te queda esto de acá. ¿Ya? Eso más o menos igual se pierden porque no saben, no se acuerdan de la factorización. Repasen eso porque en este sistema de clase 2 sí factorizamos bastante. Ya, entonces despejo y reemplazo valores. Entonces, despejemos la velocidad de v. Esto pasa a multiplicar y esto pasa a dividir. Y entonces quedaría todo este factor. Yo por lo general recomiendo que ustedes multipliquen lo de arriba para que en su calculadora no sea tan largo lo que tengan que escribir. ¿Ya? Entonces yo multipliqué y me dio este 2576. Como está al cuadrado, es raíz cuadrada, ¿no? Entonces yo ya tengo una ecuación. Yo sé que la velocidad de v es igual a todo esto de acá adentro, pero hay un problema. La velocidad de v es incógnita, yo no la sé, y la de factor de fricción es incógnita, tampoco lo sé. Entonces acá surge la pregunta, ¿se puede resolver una ecuación que tenga dos incógnitas? Una sola ecuación, porque muchas veces me dicen, ya hagamos otra ecuación y hagamos reducción, lo que hemos aprendido, ¿no? De ecuaciones. Pero nosotros solamente vamos a tener una ecuación, solo una. Y entonces se puede resolver una ecuación que tenga dos incógnitas. En mecánica de fluidos, sí. ¿Ya? ¿Cómo va a ser eso? Acá viene a ser lo que ustedes van a ir aprendiendo y les recomiendo que vayan haciendo estas clases de ejercicios porque son medio larguitos y siguen entre examen. Ha entrado examen. Entonces, vamos a hablar sobre el tanteo. ¿Ustedes alguna vez han visto qué es tanteo en alguna materia? No sé en dónde vemos tanteo. Ya, pero el tanteo, la palabra tantear, mm, por una parte, no es tanto adivinar, ¿ya? Alguno piensa que tantear es adivinar a la suerte cuánto será, ¿no? Es cierto, te vas a dar valores que no.
que no tienen sentido. O sea, te pueden preguntar, pero ¿por qué te diste ese valor? No sé, es mi tanteo. Y esto es lo que yo quiero recapitular un poquito, porque a veces a alguno le sale diferente en su tanteo, pero no importa. Al final del ejercicio te tiene que dar igual y se van a dar cuenta por qué. ¿Ya? Entonces, el tanteo significa darte un valor y comprobar si ese valor es correcto. Nada más. ¿Ok? Entonces hagamos el tanteo. El tanteo va a iniciar haciendo el número de Reynolds, pero yo adelante dije, hace rato dije, no se puede hacer el número de Reynolds, no hay problema. ¿Qué es lo que hace? Se hace lo siguiente. El número de Reynolds es diámetro por velocidad sobre viscosidad cinemática. Entonces lo que hizo acá y lo que se hace es hacer el número de Reynolds, pero sin multiplicar la velocidad. Como no sabemos, dejemos la velocidad ahí nomás. Entonces esta división me sale todo este factor. ¿Listo? Lo voy a elevar al exponente y digo que es 3,6 por 10 a la 4. ¿Ya? La rugosidad relativa la puedo saber porque no hay velocidad ahí, ¿no? Entonces 2000. La fricción por tanteo será. Entonces yo voy a entrar al diagrama de Moody y yo voy a calcular cuánto va a ser la fricción según este tanteo que acabamos de hacer. Obviamente, acá es 3,6 con 2000, con 2000 me dio 0,0238. Eso igual ustedes si quieren lo revisan, ¿ya? Pero obviamente que esta fricción yo ya en mi mente sé que no es verdadera. ¿Por qué no es verdadera? Porque no multipliqué con una velocidad. Así que por ahí el número de reinos debe ser mayor, ¿ya? Pero no importa. ¿Por qué? Porque esta fricción que acabo de sacar yo va a ser el primer tanteo. El primer tanteo, como acabo de decir, es un valor que te vas a dar. De acuerdo a ese valor vas a comprobar si es el correcto. Entonces, empecemos el tanteo. Teníamos esta ecuación de acá. Entonces, el primer tanteo va a ser con esta fricción. Esta fricción yo la reemplazo acá, si se dan cuenta, la reemplacé. Entonces, yo acá estoy agarrando y haciendo una condición. Voy a calcular la velocidad para esta fricción, ¿ya? Entonces, según me dice que la velocidad para esta fricción debería ser 9,5, ¿ok? Entonces, hay que ver si de verdad es correcto. ¿Cómo puedo saber si que de verdad es correcto? Comprobémoslo. Compruebo. Número de reinos. Ahora yo puedo multiplicar esta velocidad, ¿no? Multipliqué la velocidad en el número de reinos. Ahora me da un Reynolds de 3,5 por 10 a la 5. ¿Es el mismo de acá? No, ¿verdad? Entonces ya entre comillas ya me está diciendo que puede ser que no sea la misma fricción. Entonces veamos, la rugosidad relativa no va a variar. Entonces veamos, 3,5 por 10 a la 5 para una rugosidad de 2000 me da 0,0182 de fricción. Entonces, en otras palabras, yo estoy haciendo cuatro pasos, ¿no? Saco una fricción para tanteo y de acuerdo a esa fricción de tanteo yo encuentro su velocidad. Y por otra parte, para una velocidad, yo encuentro su fricción, si me dejo entender, ¿no? Entonces, para esta velocidad, dice que realmente debería ser la fricción 0,0182, pero en el tanteo me decía que a lo que yo quería adivinar, por decirlo así, era 0,0238. Y por eso coloqué acá. Al no tener el factor de fricción asumido diferente al calculado, yo no puedo decir que mi ejercicio o lo que acabo de hacer es correcto. No, me tiene que cuadrar. ¿Ok? Entonces, obviamente que el primer tanteo ya les adelanto, chicos, nunca va a salir igual. Es imposible que te salga igual. Así que si no te sale igual la fricción, esto la llamamos fricción calculada y esto la colocamos como fricción asumida, ¿ya? La sumida con la calculada no te va a dar igual. Por lo general en el primer tanteo no te va a dar igual. Entonces no se asusten porque muchos dicen, pucha, no me dio igual, ya no quiero hacer o me rindo. No, ¿ya? Por lo general no te va a dar igual. Así que tampoco se preocupen. Yo he llegado a hacer ejercicios con 5 tanteos, 6 tanteos. Más complicados, obviamente, pero por lo general, cuando no te da igual, se hace un segundo tanteo. Ahora, ¿cómo funciona el segundo tanteo? El segundo tanteo te dice, la teoría te dice lo siguiente. Usted ocupe como tanteo el último factor de fricción que calculó.
¿Cuál es el último factor de fricción que calculamos? 0,0182. No tiene sentido que vos agarré y calcules esto, o sea, que tantees con esto, porque ya lo hiciste, ¿no? Entonces, tantía con este valor, te dice la teoría. Entonces, el tanteo va a empezar con 0,0182. Ahora me dice que para este factor de fricción, yo voy a obtener una velocidad de 10,59. Bueno, entonces hay que comprobar si la velocidad para esa fricción es correcta. A ver, comprobemos. Número de Reynolds con esa velocidad es 3,8 por 10 a la 5. ¿Ya? Acabando este ejercicio le voy a indicar algo. ¿Ya? Entonces tengo la rugosidad. La rugosidad no va a cambiar nunca, porque la rugosidad relativa no depende de la velocidad, ¿no? Depende del diámetro y eh, no depende de la velocidad, ¿no? Depende de la rugosidad y diámetro. Entonces, no va a cambiar en los tanteos, no va a cambiar la rugosidad, va a ser siempre la misma, ¿ya? Entonces, el factor de fricción, ¿cómo sería? Sería 3,8 por 10 a la 5 y 2000, ¿no? Entonces, factor de fricción sí me da 0,0182. Ahora, si el factor de fricción asumido es 0,0182 y el calculado es 0,082, podemos afirmar que la velocidad correcta será esta de acá, 10,59, cuando tengan igual, ¿ya? Entonces el caudal será, caudal es igual a la velocidad pi cuarto por diámetro al cuadrado. Entonces la respuesta final sería 0,9363 pies cúbicos sobre segundo, ¿no? Así acabaría este ejercicio, ¿ya? Este ejercicio sí puede, es no el mismo, obviamente, pero ha sido pregunta de parcial en el anterior semestre. ¿En qué sentido? Que han tenido los compañeros del anterior semestre que hacer un primer tanteo y un segundo tanteo. Hasta tercero lo que hicieron. ¿Qué es lo malo de este ejercicio? Es que es muy largo. Si ahorita ustedes haciendo su primer parcial, sé que se van a demorar la mayoría solamente sacando el factor de fricción de este diagrama. Ahora imagínense que tienen que hacerlo dos veces hasta tres veces, ¿ya? Es por eso que les digo, si ustedes no dominan mucho el primer parcial, practiquen más para el segundo, ¿ya? Porque en el segundo sí tenemos que tener buena base del primero. Otra cosita que le quería llamar la atención. Si se dan cuenta, yo ya puedo saber que el factor de fricción puede ser parecido. ¿En qué sentido? Acá. Ajá, acá. ¿Dónde está? Sí, es acá. El número de Reynolds del mi primer tanteo era 3,5 por 10 a la quinta, ¿no? Y en mi segundo tanteo es 3,8 por 10 a la quinta. Si se dan cuenta, el número de reinos está próximo, ¿no? Están parecidos, no están muy lejos el uno con el otro. Eso, el número de reinos, si se dan cuenta, ¿de qué me sirve? Es el eje X, ¿no? Es lo que se va a mover la línea a la derecha o a la izquierda. Mientras más se mueva a la derecha, si se dan cuenta, en este caso también depende de la rugosidad. En este caso, para 2000, si se dan cuenta, mientras más se mueva a la derecha, por una parte, hasta un cierto punto va a ser la misma fricción, a pesar del número de reinos, ¿no? Pero lo digo por el hecho de que 3,5 y 3,8 por 10 a la 5 son próximos, ¿no? Cuando sean así de próximos, como que te quiere decir, entre comillas, que la fricción no va a variar mucho. ¿Por qué? Porque la fricción depende del número de Reynolds y la rugosidad relativa. Esta rugosidad relativa es la misma para todos los tanteos, así que no me importa. Entonces, el que va a hacer variar el factor de fricción en los tanteos va a ser el número de Reynolds. Mientras tu número de Reynolds no varíe demasiado, apenas ha variado 0,3, ¿no? Entonces, mientras no varíe de esta manera, o sea, no varíe tanto, entonces va a ser un factor de fricción casi parecido. ¿Ok? Puede ser que, por ejemplo, te hubiese dado 4,5 por 10 a la 5. Ahí obviamente te vas a dar cuenta que no van a ser igual. ¿Por qué? Porque ya es demasiado diferente, ¿no? Entonces, por esa manera uno ya como que intúe cuántos tanteos va a hacer.
Por lo general deberían ser dos tanteos que uno tiene que hacer. Por lo general, sí he visto casos que llegan a ser tres, ¿ya? Cuando yo sé que he hecho mal un ejercicio, cuando ya voy por el cuarto tanteo y no me sale. Cuarto, quinto tanteo, no me está saliendo. Ahí es que yo hice algo mal. ¿En qué sentido yo hice algo mal? Yo repetí por ejemplo, el típico problema es que en el segundo tanteo usted volvió a repetir este valor o si no, sacó mal el factor de fricción. Sacó mal el factor de fricción y, por ejemplo, acá seguramente te dio 0,15, ¿ya? Según, y el correcto era este. Entonces, al sacar mal, obviamente que tu ejercicio se va a dar cuenta que está mal y te va a largar datos que no tienen nada que ver hasta llegar de nuevo a este punto. Eso es lo bonito de este ejercicio, que por ejemplo, acá un compañero le puede dar 0,02, ya. Sigue calculando, pero a medida que van avanzando los tanteos se va a ir acomodando y vamos a llegar a este punto final. Eso es lo bueno de estos ejercicios, ¿ya? Que si te suelta el dato verdadero mientras más avanzan los tanteos, ¿ya? Pero yo les adelanto que sí o sí van a hacer dos tanteos ustedes. Así que dominen este diagrama. Es muy importante que lo dominen. Sí o sí para este segundo tema, bueno, parte del segundo tema, que es clase 2, ¿ya? Por otra parte, hay que aprender igual el análisis de pérdida. Muchos también se equivocan con las pérdidas de salida, pero no es complicado. Si se dieron cuenta, no es complicado, ¿no? Solamente es memoria, ¿ya? Eso sería la ayudantía de hoy, chicos. Vayan colocando su nombre en el chat, y pueden ir saliendo los que ya colocaron su nombre, ¿ya?